Oiga, segundo capítulo. ¿Vio el primero? Sí, claro. El capítulo 0. Ah, bueno, muy bien me parece. Entonces este sería el 1. Este es el 1. El primero fue con el piloto. El piloto, y ahorita empezamos. Bueno, uy, marica, yo estoy muy ansioso por preguntarle muchas cosas a Sofi. Acá y se me riega y todo el café. A ver, Sofi, la vez pasada cuando grabamos con Brian, él me hizo caer en cuenta de algo y me decía, preguntar quién es uno es una cosa muy trascendental, marica, eso es muy difícil. Entonces no vamos a empezar por ahí porque tenemos media horita solamente. Tú estás en una industria y en un oficio hermoso, interesante, pero frustrante también en muchos casos. Y te lo he mandado por Instagram, seguramente vas a saber de qué voy a hablar. Cuando uno está haciendo un pocillo o una pieza cerámica y uno tiene una producción grande de 50, 60 pocillos, por ejemplo, o piezas, puede llegar a pasar que de pronto se desbalanceó la mesa y se cayeron. Pues puta, y toca repetirlos todo de cero. Sí. O los metiste al horno, digamos, y ya tienes toda la ilusión y abriste y te encontraste la sorpresa de, mierda, se explotaron varios. Y de pronto trabajos como este, que si lo están viendo en YouTube, son trabajos pues sí, de mucho tiempo. Entonces uno, ¿cómo es tu relación, por ejemplo, con la frustración? Uy, empezamos trascendental igual. Sí, ¿cómo es tu relación con la No, frustración? yo creo que eso ha ido como evolucionando un poquito, porque al principio, cuando empecé a hacer cerámica, sabía que habían como estos riesgos de que las piezas se dañaran, de si no se amasa bien, si no se seca bien, se explota en el horno, los esmaltes a veces pueden fundir de una forma, de otra, en fin. Y ahí hay digamos que en ese entretiempo hay como un desarrollo de conocimiento entre prueba y error, ¿cierto? Entonces no me funciona esta temperatura, entonces la modifico, cambio la curva, no sé qué. Y hay una frase que me acuerdo que un amigo me dijo una vez, eso pasa hasta en las mejores familias, usted puede saber, puede tener conocimiento, puede tener la técnica, pero esto es tan impredecible que en cualquier momento se daña, ¿cierto? Entonces al principio era difícil, me frustraba, me daba mal genio, pero con el tiempo he ido como aprendiendo que no tengo otra opción sino volver a empezar o arreglar lo que se dañó, que muchas veces ni siquiera es un buen negocio, a veces es más fácil volver a empezar, porque a veces tratando de arreglar las cosas uno pierde tiempo sin saber si va a volver a salir bien, si es un riesgo. Entonces me ha pasado de hecho con esta nueva producción, una producción grande para una marca grande, pues que salió en el como en el primer lote, salieron unos pocillitos dañados. Yo, bueno, listo, ¿qué voy a hacer? O me quedo aquí sentada llorando o vuelvo de arranco. Volví, me senté, volví a empezar y hay que darle. O sea, creo que con la frustración ahí, como, obviamente uno se siente frustrado, no es como que no me siento así, pero hay que resolver en el momento, no quedarse en ese sentimiento. Esa espiral sin sentido. Sí, en ese pienso, lloro y no hago nada. Y no hago nada, y me quejo. Sí. ¿Y crees que eso se puede trasladar a la vida? Sí, total, debería. Creo que puede sonar muy romántico, pero yo siempre comparo la cerámica con la vida porque uno no tiene el control de nada. Pues uno quiere tener el control, uno quiere que las cosas salgan como uno quiere que las cosas lleguen cuando uno las quiere en la vida, y así no es. Entonces creo que aplica en la cerámica, aplica en la vida, y es la frustración va a estar, pero es qué se hace con esa frustración, cómo se maneja, no quedarse ahí. Que esa es la parte la que hace la diferencia del resto. Sí. Uno se sienta, llora y sigue trabajando. Ajá, sí. El resto muchas veces se sienta, llora y desiste, y nosotros tenemos como un poquitico de aguante para eso. Sí, total. Porque es que, sí, mucha gente que conocemos, especialmente para los que está diseñado este podcast, son emprendedores o líderes de proyectos de pronto, que seguramente controlan algunas variables, en este caso el esmalte, cómo estoy torneando, pero una vez uno saca al mercado esa idea o ese producto, lo que sea, tú no sabes cómo responder. Entonces uno abre el horno, en ese caso ve los resultados de lo que ocurrió, y si fueron malos, salió explotado todo, de puta sí que cuesta volver a pararse, porque Claro, cuesta. claro, y además es una pérdida no solamente pues de material, plata, sino de tiempo, dedicación. Hacer esto requiere también de paciencia, de pasión. Entonces es como una cosita dentro de, pero quise mal,
pero sí, creo que hace parte de la vida, siempre va a pasar en cualquier situación. Y Kane dijo, tenemos un aguante especial para eso. Es que eso fue, nosotros volvemos a hablar cuando estamos mal los dos. Pues tenemos mucho estrés y demás, y da risa que siempre volvemos como al mismo cuento de ya pasamos otra tormenta. Así es como, uy, otro bañito de ruda, sí, otro bañito de ruda. Sí, sí. Pero algo bonito de Sofía en este momento es que Sofía está pasando lo que pasamos muchos que dedicamos a la vida independiente a emprender, y es que pasamos de ser en la tiendita de la esquina o el que hace el tal trabajo a convertirnos en empresa. Y en ese cambio es donde muchos se quedan atrás. Porque mucha gente cree que cuando uno trabaja con empresas uno empieza a ganar muchísimo más dinero. Y lo que no saben es que cuando uno empieza a trabajar con empresas, al inicio uno no gana dinero. Son pagos a 60 días, es otra dinámica muy diferente, es aguantar cosas que aguantan empresas gigantes, pero nosotros no tenemos la capacidad de aguantar, pero nos toca. Sí. ¿Tú cómo vas con ese cambio? Eso es un dilema ahí en el que me la paso navegando, porque yo nunca he querido que este taller sea una fábrica gigante, porque digamos que a mí me apasiona lo que hago, a mí me gusta el detalle, a mí me gusta sentarme, pero también llega un punto en el que no puedo sola. Entonces aprender a delegar ciertas cosas me ha costado, pero ha sido importante para poder avanzar, porque ya me di cuenta pues que sola no puedo. No solamente delegar pues como cosas, hacer que otra persona haga, sino también entender que con un solo horno ya no podía, entonces comprar otro horno, o sea, empezar como a crecer muy lento, pero seguro, ¿cierto? Delegar ciertas cosas, saber yo de qué me puedo encargar, entonces ahí voy en el proceso, pero es difícil. Es difícil. Claro. Es que uno desde el lado independiente abordar el mundo empresarial es el peor cambio, o sea, el cambio más difícil que uno tiene y no se lo enseñan. No le enseñan a uno nada. Porque a uno solo le dicen, o en mi caso, me dicen, cuando trabajas con empresas grandes es cuando empieza lo bueno, y sí, empieza lo bueno, pero la responsabilidad es el triple. Sí. Todo el tema se vuelve mucho más serio, mucho más, uno no puede salir con excusas raras, todo es así. Todo tiene que ser como a lo que ellos digan. Y cambian la dinámica totalmente. Cambian la dinámica. De hecho, hay una cosa, Sebas, que estaba pensando con esa pregunta, y es que cuando nosotros hicimos el propósito del taller y de la marca, hablábamos del resultado final, como de ese sentimiento de entregar, sobre todo en estas piezas, por ejemplo, de los pocillos de mascotas, entregar estas piezas al cliente, pues a la persona que las pidió, y todas las emociones y sentimientos que genera esa pieza. Yo a veces pienso como, bueno, ¿hasta dónde puedo ceder? Porque para mí eso es tan importante, es la parte más importante de todo el proceso por el que pasan las piezas, que es impredecible, que es lento, que pasan mil cosas. Entregar esa pieza y que uno ver esas reacciones, dice como, vale la pena, o sea, estoy dispuesta a arriesgar de pronto sacar más en pues más en masa, por esto que es más personalizado, pero tiene un valor más significativo. Entonces ahí hay como un dilema moral entre ser empresa y seguir siendo artesano, por así decirlo. Y se puede abordar de muchos puntos, o sea, desde estrategia, desde el sentir, o sea, eso es todo un tema, es todo un tema. Referente a lo que estás diciendo, porque es que ha llegado a ocurrir, y yo sé, porque estoy en el circulito verde, que hay gente que de pronto con el resultado final dice, no me gustó, no me pareció, no estoy contenta con el resultado. Que esa ya es otra cosa. Y pusiste lo mejor de ti, sabes el talento que tienes, el porcentaje de satisfacción es por ahí 99.9%, pero con esos casitos aislados, ¿qué? Con esos casitos aislados, pues yo creo que igual y vuelve y aplica la vida, o sea, no siempre a todo el mundo le gusta lo que uno hace y está bien, y yo creo que eso es válido. Y vuelve otra vez como el tema de cómo se maneja. ¿Qué pasa con esas piezas? Nada, esas piezas quedan en stock y eventualmente se mueven, porque siempre hay gente preguntando, ¿qué tienes en stock? ¿Tienes algo de perrito en stock? Sí, pero es este perrito, por ejemplo, no es algo como, no lo puedes mandar a hacer porque ya está hecho, sí, listo, me lo llevo. Entonces son piezas que quedan igual ahí y se van moviendo, y pues digamos que yo también he aprendido a entender que no, pues que no todo el mundo, no a todo el mundo le puede gustar lo que uno hace. Entonces es como simplemente decir, listo, ok, no te gustó, no pasa nada, esto queda acá y eso se va a mover eventualmente. Es que ya sabes que se va a mover, esa es una ventaja. Sí, eso es una ventaja. Mira, Sofía, ahora sí, después de tantas preguntas, ¿te puedes presentar, por favor? Ahora sí es más fácil.
Pero ¿cómo así que Porque nosotros te presencial? conocemos, Sí. pero para que la gente te conozca, ¿quién es Sofía Buitrago? La pregunta típica. Uy, no, re duro. No, bueno, yo soy ceramista, diseñadora ceramista. Crecí en una familia de artistas, estudié en un colegio que tenía un enfoque en el arte. Creo que eso me ha formado como profesional. Ay, no, qué duro, marica. ¿Viste? No, pero es que Sofía estudió cerámica en Dinamarca. Estudié diseño y luego estudié cerámica en Dinamarca. O sea, un lápiz de acero también, No. de poco se habla de eso. Sí, sí, nos ganamos en la universidad un lápiz de acero con un proyecto muy bacano para vestuario para niños en situación de discapacidad. He tenido la fortuna, digamos, como de experimentar diferentes áreas del arte y del diseño, joyería, cerámica, ilustración, pintura, de todo un poco, y de ahí creo que he podido como moverme y poder escoger qué me gusta más, cómo lo enfoco, qué cosas aprendí que puedo de pronto aplicar en otra diferente. Y terminaste aplicando todo. A la cerámica que de hecho por un momento pensé que mientras estudiaba cerámica en Dinamarca me vi como unas clases de vidrio soplado y ahí tambaleé y dije, ¿será que es el vidrio soplado? Pero volví a la cerámica. Pero terminaste combinando todas las cosas que te gustaban hacer en una sola. Exacto, exacto. Sofía, algo que yo con Sebas y yo hemos hablado mucho y queremos darle visibilidad es al tema de que muchos ven a los emprendedores donde están y nos ven como simple, o pues los pelados tatuados rebeldes, el que todo, pero nadie sabe el trasfondo que hay detrás de que tú estudiaste, tú te preparaste, así seas ceramista, te has preparado media vida para eso, que mucha gente cree que quiere emprender y no sabe, los que han llegado lejos, cómo llegaron hasta ahí. ¿Qué has estudiado tú como para un poquitico de visibilidad? No he estudiado, o sea, ¿qué experiencia has tenido tú para poder llegar a donde estás ahorita? Uy, no, yo creo que todo lo que le pasa a uno en la vida hace parte de lo que uno puede aplicar cuando tiene una empresa, ¿cierto? Pues como que, de hecho, me parecería genial si el colegio le enseñara a uno, por ejemplo, a administrar un negocio, a finanzas. La universidad, que uno le huye a la universidad, a la parte financiera, y es lo que necesitamos para todo. Imagínate yo que estudiaba diseño, pues que lo que vi fue básico. Y me daba pereza porque, claro, porque mi cabeza está, ay, no, ¿cómo hago? ¿Cómo dibujo? Con el color, la textura. Y me cuesta y me siento en el computador y para mí es un tedio estar sentada en un Excel metiendo datos y haciendo cosas administrativas, pero hace parte, a uno le toca aprender. Entonces, preguntando, haciendo y equivocándome, yo creo que eso es una experiencia que se va adquiriendo cagándola también. Sí, es que las redes sociales solo muestran la parte bonita linda y la parte del éxito, y no muestran todo lo que uno ha vivido detrás de. Claro. Y todavía, pues, porque uno puede tener algo muy bien montado y igual le puede pasar y se puede equivocar. Lloraste un corazón hace 10 minutos. Sí, exacto. Impredecible, impredecible. Ningún proceso es lineal, No, ninguno. Esa es la realidad. Sofi, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Has escuchado esa, sí o qué? ¿Qué es lo que ocurre con esa frase? Que también hay cierto segmento de emprendedor que se excusa bajo esa frase para hacer algo mediocre. Entonces entrega determinado producto, determinada campaña, si fue de otro tipo de industria, y cuando el cliente le dice, me parece que fallaste en esto y en esto, la respuesta inmediata es, no, es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, por lo menos entregué. ¿Qué piensas tú de eso? No, yo estoy en desacuerdo completamente porque creo que una de las cosas más importantes, digamos, en mi filosofía de cómo manejo el taller y también hasta personal, o sea, como una satisfacción personal es hacer cosas bien hechas. Y digamos que el tema de la cerámica es un poquito controversial porque tiene tiempos demorados, factores como el clima, por ejemplo, influyen en que se seque más rápido o más lento, entonces se va a demorar más, menos. Y para mí, pues personalmente lo más importante es entregar una pieza bien hecha, que sé que con el tiempo va a ser pues duradera, que no solamente estéticamente se ve bien, sino también es funcional. Y eso requiere de un sacrificio, que es de pronto invertirle más tiempo, no sé, pero no estoy de acuerdo porque es que hacer por hacer y vender por vender
no tiene sentido para mí, sobre todo cuando se trata de algo que está hecho a mano, ¿cierto? Y que se puede escudar muy fácil en, ay, no, sí, pero es que es imperfecto, y bueno, hasta qué punto es intencional y hasta qué punto no se está haciendo bien y no cumple como con unos estándares de calidad solo para vender y entregar. Sí, hasta cuando es una negligencia. Exacto. Y no un error que nos pasa a todos en la vida diaria. Y que también hace parte como de un servicio al cliente, de si hay alguien que te está comprando, o sea, está sacando de su bolsillo para pagar una pieza que tú estás haciendo, pues lo mínimo es cumplirle con unos estándares de calidad buenos, pues no solamente como vea, yo le vendo y en el fondo saber que eso con el tiempo rápido se va a dañar, que no tiene, no sé, que no está quemada la temperatura correcta indicada, entonces va a pasar que con 3 cafés se le craqueló. Pues no, yo no tengo, no, para mí eso no tiene sentido. Y además es el tema de las garantías, que nosotros les exigimos a todo lo que compramos garantías que nos den todo. Nosotros vendemos un producto, un servicio, y cuando nos piden garantía, alegamos. Ajá, sí, no, sí, es en vez de dar lo que es, o sea, es parte de darle garantía, volverlo a hacer, entregar otro, dar la cara, dar un descuento. Hay veces que las cosas no salen bien y sí, toca. Eso sí. es parte del servicio al cliente. Es convertir un problema o un altercado que uno tuvo con un cliente o lo que sea en una oportunidad de mejorar esa comunicación con el cliente. Sí, total. Y lo que mencionó Sebas, pues ahora que hablábamos era el tema de la humildad, ¿cierto? De uno agachar la cabeza y decir, sí, sabes que no me quedó tan bien y lo puedo hacer mejor. Se va a demorar 3, 4, 5 días más, pero tener la satisfacción de haberlo hecho bien y también darle una garantía al cliente de que está comprando algo bien hecho. Sí, es que es lo que dice Cani, uno transforma una inconformidad en una acción de fidelización muy brutal. Porque listo, no le quedó bien, listo, se lo entregaste o le dices incluso quédese con él y yo le mando otro perfecto. ¿Cómo se siente esa persona luego? Tremendo. Uy, ¿cómo lo va a recomendar a uno? Sí, exacto. Que no es que se dañó en el envío, pero él de una respondió. Ella de una respondió y me mandó otro, ya uno recomienda a ojo cerrado. Tras que si uno por algo tan sencillo como esto no da garantía, ¿qué espera uno cuando vaya a vender 100 o 200? Exacto, exacto. Si uno no responde por lo mínimo, ¿cómo va a responder por lo macro? Es que la gente no ve lo macro a lo que puede llegar. Me da risa con esto que Sofía hablamos hace año y medio más o menos, hablamos que hicimos unas fotos antes y estabas empezando con la idea de hacer las cosas macro. Y ahora ya estás haciendo 200 pocillos, 100 pocillos y ahí está el cambio de que uno ya sabe que la cosa se pone seria. Exacto. Y toca empezar a asumir responsabilidades muy serias. Sí, total, total. Los proyectos creativos me parece muy teso, que es un cambio complejo. Creo que la raíz de esa complejidad es porque cuando uno va a ir a otra escala, tiene que ser consciente de que cada decisión tiene un impacto superior. Y eso regularmente en profesiones de vocación creativa no le enseñan a uno a tomar decisiones, por ejemplo, basados en datos. Entonces tú dices, güey, puta, ese Excel es horrible. Pero si lo ves por el otro lado, dices, de pronto ese Excel me da la oportunidad de tomar una decisión que me da más tranquila. Y por ende fluir creativamente mejor. ¿Crees que puede pasar por ahí la situación? Como, que uno, como dijiste ahorita, uno no le enseñan eso en el colegio, ni en la U, en la casa menos. Pero entonces uno, ¿dónde encuentra ese conocimiento? No, pues... Indagando como un berraco. Sí, indagando, y yo creo que también buscando formas, o sea, no todos trabajamos igual y no a todos nos funciona lo mismo, entonces si yo sé que yo puedo producir tanto y puedo vender a tanto, pero me llega un proyecto que me ofrece algo diferente en esos mismos cuadros de Excel malucos y aburridos que no me gustan, pero voy allá y digo, bueno, si esta producción tarda tanto y en esta me demoré tanto y era más o menos la misma cantidad, o sea, puedo comparar y puedo entender según cómo funciona mi proceso creativo, cómo lo puedo organizar y cómo puedo cumplirle también al cliente, ¿cierto? Entonces, yo creo que es encontrar la forma en la que cada uno trabaja y cómo le funciona, con los tiempos de cada quien y las formas. Cali en el episodio anterior dijo una cosa que me quedó sonando, no lo habíamos hablado, y era que uno como a los 20 más o menos es quien quiere figurar, sí o qué, en su proyecto. Uno quiere figurar, ser el que está en primera plana y tal, pero llega un momento donde, y por la misma línea, va creciendo el proyecto que ya uno antes quiere es como delegar ciertas cosas. En un proyecto como estos que tiene la esencia tuya, pero tan ahí, ¿qué se puede delegar y cómo se hace eso? Pues en este caso, en el proceso como estos pocillos, que fue difícil delegarlo, pero por ejemplo el tema de la amasada se puede delegar, entonces listo, yo agilizo el trabajo con una persona que me amasa,
me deja todo listo, yo le digo necesito 200 bolitas de tal arcilla amasadas, me las deja amasadas, entonces al otro día yo llego y me siento y torneo, ¿cierto? Que la torneada es algo que requiere de tiempo, que fue lo que me fui a estudiar, entonces requiere de tiempo, de práctica, y ya tal vez para mí sea más sencillo hacerlo porque ya tengo también la memoria muscular de listo, me siento tan, salieron los pocillos, pero eso también tomó un tiempo llegar hasta ese punto. Entonces, por ejemplo, puedo delegar eso, puedo delegar cuando voy a esmaltar las piezas, también tengo una persona que se encarga de ponerle cera a los pocillos por debajo y ponerle látex a las mascotas, y yo ya llego y ya sé de qué color va cada mascota, cada pocillo. Entonces, hay procesos que se pueden delegar, que es difícil también porque creo que ahí está comprometido el tema de la calidad. Como, bueno, yo te delego, pero hasta qué punto no voy a comprometer la calidad de mi producto que ya lo conocen por hacerlo más rápido. No, entonces creo que también es como poquito a poco ver qué se puede delegar, cómo, y ir como avanzando en eso. Sofi, ¿la marca Amar es Amar o la marca es Sofi? No, las dos. Las dos, porque amar tiene un significado muy importante y muy bonito, y es que amar significa, realmente se dice ahmar. Es que todo tiene raíces. Ahmar, sí, significa rojo en árabe. Y yo vengo de una familia donde las mujeres han sido, de generación en generación, se ha transmitido un conocimiento de trabajar con las manos, Entonces, digamos que se hace ahí como una conexión entre el rojo y la sangre y el conocimiento que se ha pasado de generación en generación. Y es casi que un honor a las mujeres de la familia que se han dedicado a enseñar sus conocimientos, y que hoy por hoy yo hago lo que hago gracias a que las vi a ellas, a que me enseñaron. Entonces creo que es un pedazo muy mío, pero que también se ha ido desarrollando y ha ido como adquiriendo una identidad y un estilo muy particular, que lo hace muy como el estilo de la marca, pero también tiene una cosa muy como... Muy tuya. Sí. Dijimos que el proceso no es lineal. Cuéntanos 2 o 3 retos que hayas tenido que digas, puta, ¿yo cómo fui capaz de enfrentar eso? Ya viéndolo en retrospectiva, ¿cómo fui capaz de enfrentar eso? Bueno, el primero que se me ocurre, que es, creo que ha sido el reto más grande, es que estoy trabajando con una marca de Australia, con un proyecto muy bacano, una marca muy tesa, porque se ha encargado de mostrar como Colombia de una forma muy positiva al otro lado del mundo. Entonces resulta que yo tenía que entregar eran 120 pocillos, y yo tenía que entregar ese proyecto, no sé, tenía una fecha específica. Y cuando abrí la primera tanda salió perfecta, 50 pocillos perfectos, y la segunda tanda, 20 pocillos quebrados completamente. Hubo como un problema con el lote de arcilla con el que trabajé, y ya tenía que entregarlos a la semana. Y ahí fue como, bueno, o me pongo a llorar acá o resuelvo. Y no sé cómo, pero me senté, torneé, hice el proceso que se demora como 2 semanas, lo hice en una semana. Digamos que esto es algo que no se debería hacer, pero a veces toca acelerar los procesos. No es lo ideal, pero me tocó acelerar los procesos de secado, buscar como un calentador portátil para secar las cosas. Además estábamos en época como de invierno y de lluvia, entonces claro, la humedad tampoco ayudaba mucho. Meter al horno, sacar, esmaltar, volver a meter, darle la bendición, hacerle 3 rezos al horno, y todo salió bien. Entonces, ese creo que fue un reto como estresante, como de sentir la presión, pero resolver en el momento. Y el segundo fue hace como 1 año y medio más, 2 yo creo, que se me dañó el horno, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Se me dañó el horno, en ese momento solo tenía un horno. Encontrar una persona que arreglara ese horno acá en Pereira era imposible. Yo preguntaba y la gente decía, no, tranqui, vea, le mando un técnico, y llegaban y decían, no, yo a ese horno no le meto la mano. Y con pedidos y con clientes y resolviendo, pidiéndole a una amiga ceramista con la que trabajo como de la mano, quémeme aquí, quémeme allá, pero claro, es poner en riesgo las piezas mientras uno transporta y demás. Y creo que eso fue el reto más teso, de paciencia, de buscar una persona. Tuvo que venir una persona de Medellín, instaló las resistencias, se fue, yo monté una quema rellena de cosas y paila, no funcionó. Y yo, ¿qué hago? Me tocó esperar, el señor de Medellín volvió a venir
todo lo que había en el horno se dañó, porque ya lo había tratado de quemar tantas veces que ya llegó un punto en el que no dio. 20, 30 platos completamente partidos a la mitad, y otra vez vuelva y empiece y arranque, y ya bueno, ya se solucionó lo del horno, y esta vez que se me volvió a dañar, entonces ya fue más fácil, bueno, ya sé que el fabricante hace esto, ya sé quién me puede arreglar, y uno aprende en medio del estrés. Esa fue la época que hicimos fotos, en que si cada vez que nos veíamos estábamos bailando. Bueno, fue una época. y además de todo, en ese reto de tener un horno y darme cuenta que yo no, o sea, que si se me dañaba un horno, yo no tenía una herramienta de trabajo, se tomó la decisión de comprar otro horno. Entonces, el día que se volvió a dañar el horno, estaba el otro horno, o sea, la producción no paró, todo siguió en movimiento, y ahí subí como un escaloncito de listo, ya tengo 2 hornos, la producción es un poquito más grande, está en movimiento más rápido. Te obligó a dar el paso que no querías dar. Exacto, que me daba miedo. Porque esa compra de ese horno era algo que hablábamos y con tu hermano y con tu papá cada una vez hablamos y tú decías que no, que para qué, que con eso era suficiente. Hasta que no cogió la cacheteó la vida, no compré otro horno. Sí, exacto. Me obligó a dar el paso y eso me hizo avanzar un poquito más. Pues que yo creo que a todos, ahorita estamos hablando de un tema y yo creo que y llegamos a la misma conclusión. En la vida nos pasan cosas que nos obligan a cambiar y hacer las cosas que no queríamos hacer antes. Para muchos es un problema en el trabajo, para otros es una relación, para otros otra cosa, pero muchas veces la vida nos obliga a cambiar. O cambiamos o seguimos sufriendo y haciendo todo. Sí. Pero ya como que nosotros hemos aprendido y ya como que cambiamos. Sí. Sí. Cada vez van ocurriendo retos más grandes, que uno luego cuando enfrenta ese reto dice, de aquí para atrás lo que yo hice fue bobada, esto sí es el verdadero reto. Y mentiras que luego llega otro sí. más, otro más, sí. otro más. Nos quedan un par de minutos solamente, Sofi. Quisiera pedirte que le daras un mensaje a la gente que te está viendo y escuchando. Un mensaje con respecto a todo tu proceso, porque, por ejemplo, tú has vivido de tu pasión, eso es posible, te apasiona profundamente, has aprendido un montón de cosas, has explorado diferentes ramas del arte que al final se terminan conectando, pero ¿qué le dirías a la gente que si quisiera hacer como un resumen de estos 30 minutos? Menos mal no me iba a corchar ni nada. No, un mensaje. Un mensaje a la gente, porque sí, pues sí. Después de esta conversación. Después de este café. Yo creo que el mensaje es que muchas veces el miedo, pues por miedo uno deja de hacer muchas cosas y tener miedo implica, pues tomar la decisión de hacer cosas con miedo implica renunciar muchas veces a otras. Y a estar en la incertidumbre, que creo que eso es lo más teso, estar en incertidumbre es horrible porque, claro, vuelve ahí el quiero saber, quiero tener. Y yo siento que también puede sonar muy romántico, pero que la vida se va acomodando. Uno toma una decisión, renuncia a otras y ahí llega algo que se acomoda y empieza a encajar. Y ahí obviamente uno también se encarga de ir construyendo y direccionando para dónde va. Entonces, creo que el miedo es algo que puede ser complejo, pero necesario para avanzar, y gracias al miedo que sentí, pues digamos que en este momento estoy y hago lo que me gusta, renuncié a un montón de cosas, vivo muchas veces en incertidumbre, pero soy feliz. Eso es lo más importante. A lo que hemos concluido, creo que todo al final. Sí, hacer lo que a uno le gusta. Soy feliz. Soy feliz. O por lo menos estoy tranquila haciendo, sé que me despierto todos los días y que tengo retos y que a veces me abrumo, pero si me preguntaran hoy si haría algo diferente, no haría nada diferente, viviría de lo que hago. Esa era la última pregunta que yo tenía. Me adelanté. Se lo juro, sí, la última pregunta era si no fuera ceramista, ¿qué sería? Si no fuera ceramista. No, pero puedo decir otra cosa así sí, como volada. Astronauta. No, me encanta la investigación, como la criminalística. Uy, ¿cómo así? Un twist inesperado. Sofi, ¿y qué sigue para Mar, para terminar? ¿Qué sigue? No, sigue... Ahora sí le vas a meter duro a crecer y sin miedo a crecer. Sí, pero poco a poco haciendo las pruebas necesarias de que cumplan
se dice. Sí, un estándar de calidad Un mínimo. estándar de calidad mínimo, porque trabajar en masa implica cambiar la materia prima, cambian los esmaltes, cambian muchas cosas, entonces sí, ir poquito a poco y seguir trabajando con proyectos bacanos que me muevan a mí, que sé que puedan tener un impacto, y este tipo de piezas que sé que tienen un valor muy, muy grande en las personas, seguir con eso. Las mueven el alma. Sí, Ya lo he visto. sí, lo sé. Bueno, Bueno, terminamos. Sí, es que fue fácil. Skol. Eso.